El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido a este programa Derecho y Palabra. Nuevamente estamos aquí contigo para discutir asuntos de interés que hoy probablemente trascienden a Puerto Rico y llegan a los Estados Unidos, que ha estado bajo una fuerte nevada, frente a unos grandes fríos, pero que no ha detenido la vida de los Estados Unidos en términos generales. Cómo eso afectará no lo sabemos. Hoy estaremos hablando del periodo primarista en Estados Unidos, el Partido Republicano, y en Puerto Rico, y cómo eso afecta las posturas de la iglesia, de los conservadores y de los cristianos en proyectos legislativos que están pendientes y los acercamientos de los diferentes candidatos para la búsqueda de endoso, respaldo y espacio para ser escuchados. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenida a esta primera sección de análisis de tu programa Derecho y Palabra. Como te habíamos indicado, vamos a estar hablando varios temas. Quiero comenzar que nos tenemos que preparar. Los fuertes fríos, las fuertes nevadas, los frentes de fríos árticos que han caído sobre 2/3 partes de los Estados Unidos nos mandan un mensaje de que podríamos tener en las próximas semanas y los próximos meses, ante el hecho de que se detuvo todo el comercio, Estados Unidos está bajo nieve y bajo frío, quizás podamos tener escasez en algunos productos, vamos a tener que hacer los ajustes, pero no te preocupes, el Señor está de nuestra parte, el Señor proveerá, y dejemos a Él que Él provea como Él quiera. Le proveyó a Elías con el cuervo, le proveyó a Elías con la viuda, también lo vimos en el caso de Eliseo. Dios tiene la capacidad de llenar tu cántaro de aceite y que no se acabe la provisión, pero tienes que dejar que Dios sea el que decida tu provisión. Cuando te la dé, no te quejes como el pueblo de Israel que se quejó del maná y de las codornices. Seamos agradecidos con la provisión que Dios tiene preparado para nosotros, porque no nos va a faltar, pero seríamos incautos y poco prudentes si no hiciéramos los preparativos emocionales en oración y en nuestras despensas ante unos hechos que paralizaron todo el comercio en los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, vimos cómo en Estados Unidos se celebraron primarias en Iowa y New Hampshire. Comenzaron DeSantis, Trump y Nikki Haley. Donald Trump ganó ampliamente Iowa. O sea, a la salida ya se sabía que había ganado. Como consecuencia de eso, DeSantis decide de retirarse de New Hampshire. Nikki Haley sigue en la contienda. Posteriormente, DeSantis se retira y endosa a Donald Trump como candidato a la presidencia por el Partido Republicano, que ha cerrado filas con él, convirtiéndose Donald Trump, contrario a su primera presidencia, en estos momentos parece que se dirige a convertirse en el líder indiscutible del Partido Republicano en los Estados Unidos, mientras Joe Biden hace fuerza dentro del Partido Demócrata para mantenerse como el candidato presidencial. En ese proceso, Nikki Haley entiende que puede ganar New Hampshire, pero lo pierde. Anoche perdió la primaria y es la primera vez, si no me equivoco, desde 1976 que un candidato primarista republicano gana en las dos primarias, consolidándose con lo que aparenta ser una victoria sólida y de gran ventaja sobre la única contendiente que queda contra él. Habiendo dicho esto, entiendo que es en South Carolina o North Carolina que ella tiene puestas sus aspiraciones, sus esperanzas. Ayer el mensaje de ambos fue fuerte. La contienda se va a calentar, pero veremos aquí que yo creo que si el análisis político es correcto, veremos a Donald Trump muy pronto como el candidato indiscutible del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos, en un momento en que está siendo acusado y algunos estados, algunos tribunales supremos de algunos estados dicen que lo van a sacar de la papeleta, pero con unas consideraciones que realmente sí va a estar en la papeleta. Eso es cuesta arriba porque los estados no pueden determinar quién aparece en la papeleta federal. Ya entiendo, según he leído,
Puedo estar equivocado, pero entiendo que este caso va a ser visto por el Supremo de los Estados Unidos, pues es una cuestión federal de Supremo a Supremo, así que tenemos que estar pendientes de todos estos casos que se le han radicado a Donald Trump para descarrilarlo en su carrera a la presidencia. Lo ha constituido en un mártir, mucha gente se ha volcado a favor de él porque la persecución es tan amplia y tan fuerte que ha creado malestar. En Puerto Rico hemos visto como el Nuevo Día, las empresas Ferrer Rangel y una serie de personas que saben que no pueden mantener su dominio y su control político sobre Puerto Rico como siempre, no tienen un aliado en Donald Trump. Así que vamos a ver que la política en Puerto Rico va a depender mucho de lo que pase en estas primarias republicanas y demócratas, sobre todo con un gobernador demócrata retado a la silla gubernativa en una primaria por la comisionada residente Jennifer González, quien es republicana moderada. Estamos esperando, ¿verdad? En algún momento me imagino que se le preguntará a la comisionada cuál de los dos candidatos respalda. Todavía no sé, no he escuchado nada sobre ella, pero si gana Donald Trump, tiene que respaldar a Donald Trump como republicana, aunque eso es una decisión que tomará ella con su equipo de trabajo en esa área particular de la política. En Puerto Rico no es menos. Y te estoy dando este embudo porque la próxima parte del programa te voy a hablar de unas situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos dos partidos que enfrentan primaria. Pedro Pierluisi y Jennifer González en el PNP. Esa primaria se trató de evitar, hubo diálogos, hubo negociaciones, ninguno de los dos se retiró. La primaria ya está casada, ya es candidata, tiene su plataforma legislativa, aunque no completa, tiene su plataforma política no publicada, pero está asumiendo postura, está empezando a salir y probablemente ya se nos anunció que entre febrero y marzo estará dando a luz y que probablemente ese embarazo se adelante. O sea que va a ser interesante en ese periodo cómo ella va a correr su campaña, pero tiene un equipo de trabajo con unos portavoces, con unas áreas designadas. Este servidor es uno de ellos, pero yo no tomo esas decisiones, eso le corresponde a la candidata. Cuando vamos a los números de cuánto dinero tiene cada uno para campaña, Pedro Pierluisi está prácticamente 5-1 sobre Jennifer González, 4 o 5 millones sobre 1 punto algo millones que tiene Jennifer González. Quiere decir que si la campaña se define por cuestiones económicas, Pedro Pierluisi gana, tiene más dinero para gastar, tiene más dinero para anuncios, pero recientemente nosotros vimos una campaña en los medios de todas las agencias de gobierno felicitando la obra de Pedro Pierluisi y eso llega hasta que empieza la veda electoral. La veda electoral es que tú no puedes hacer eso porque puedes ser multado y todas las agencias que participen en anuncios tienen que cumplir con una veda electoral que tienen que apuntarse en un registro y si entrevistas a un candidato de un partido y el otro llama, tienes que darle el mismo tiempo para dirigirse al público. Estamos viendo, ¿verdad? Aquí veremos unas estrategias, vemos a Jennifer González en la calle, la vemos en los medios entrevistada, la vemos en las redes, Pedro Pierluisi también. Pedro Pierluisi tiene toda una maquinaria gubernativa que la respalda. Así que esto va a ser una primaria muy, muy, muy interesante y tristemente este servidor se lleva muy bien con los underdogs, siempre ha sido un underdog, así que esperemos a ver qué es lo que sucede. En el Partido Popular Democrático los recaudos han sido mínimos. Eso es una mala señal para el Partido Popular, siendo el segundo partido mayoritario en Puerto Rico que tiene control de la Cámara y del Senado, donde tiene que negociar votos, pero la mayoría es popular. Y vemos entonces cómo Jesús Manuel, en los últimos números que vi, lo que tiene son 14,000 o 15,000 dólares y Zaragoza 150 y pico mil dólares. O sea, tenemos un contraste bien grande entre la capacidad, incluso el candidato que menos fondos tiene para la gobernación es Jennifer, y vemos un contraste de, wow, sobre un 10 o un 15-1 sobre Zaragoza, que es el más dinero que tiene. El Partido Popular no tiene control de la estructura gubernativa, no tiene acceso tanto a los medios. Hubo una época que la mayoría de los analistas todos pertenecían al Partido Popular. Ahora vemos un balance donde hay analistas populares y PNP. Triste para Puerto Rico que no tengamos analistas neutrales, ¿verdad? Sino que cada cual acerca la sardina a su brasa, pero eso da un balance, lo que significa que los candidatos a la gobernación, el que
prevalezca en la primaria, tiene que levantar dinero porque ya no tiene un control exclusivo de los medios de comunicación, sobre todo con la existencia de las redes, donde si usted es sabio, usted empiece a ver la cantidad de seguidores que tiene cada página, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido decreciendo. Yo vi candidatos que en un momento tenían 100 y pico mil views, ahora tienen 20,000, bajan mucho. Así que en esta dinámica también sabemos que en las primarias del Partido Popular Democrático, en las últimas, había una gran división entre el sector liberal y el sector conservador, por lo que sabemos que Proyecto Dignidad va a estar pescando allí, como va a estar pescando en el Partido Nuevo Progresista, pero el Partido Nuevo Progresista puede pescar también en el Partido Popular, diciéndole lo siguiente: nosotros somos conservadores, nuestra legislatura es conservador, y eso lo vemos en un post que puso Miguel Natal, donde dice que los LGBT no pueden ser parte del Partido Nuevo Progresista, mientras Dignidad dice que es un partido liberal. O sea, en el medio está el PNP, están los votos abstenidos. Aquí veremos unas elecciones poco típicas de una lucha entre quién es conservador, quién es liberal, qué intereses representan, pero la política ya cambió, no está dominada por dos partidos. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Voy a tratar de explicarte en el tiempo que nos queda, que parece mucho, pero es poco. ¿Por qué te dice toda esta narrativa? Pues bien, durante el cuatrienio pasado, el Proyecto Dignidad recibió mucho respaldo del sector conservador creyente y de las iglesias como una opción ante un desgaste en el área conservadora del Partido Nuevo Progresista por las funciones de su pasado gobernador, Ricardo Rosselló, por sus acciones. Y ahora tenemos las acciones de Pedro Pierluisi, que se ha requerido pleitos en el tribunal y múltiples negociaciones para casos que fueron resueltos por el Supremo de Estados Unidos en este cuatrenio, y antes de este cuatrenio se implementaran cartas circulares, lo cual podemos entender porque la legislatura no está respaldando al gobernador, está tratando de llevarlo a que elegirle a lo que ellos quieran. Interesantemente, en la última sección legislativa, el gobernador, de las medidas que le enviaron, entiendo que vetó de 31 a 33 medidas, por ahí está el número, incluso medidas que habían venido con el voto unánime de la legislatura, lo que significa que en el PNP tenemos una legislatura que busca una política pública, que es la quien le establece por constitución, y un gobernador en el Ejecutivo que no pudo ponerse de acuerdo con su legislatura en unos proyectos que votaron y él vetó. Ahí, aunque usted no lo crea, vemos una división entre hacia dónde se dirige el Ejecutivo y hacia dónde se dirige el corazón del partido representado en la legislatura. Por ende, este escenario, como le dije a ustedes, que va a buscar el voto conservador, ha cambiado porque Proyecto Dignidad también sufrió una fractura fuerte con la salida de Adanora Enríquez, la renuncia del licenciado Eduardo García al Consejo en ese proceso de debate, múltiples señalamientos cuando se celebró la llegada del candidato PNP Javier Jiménez, las formas en que bregaron con el reglamento. Al día de hoy, el presidente del Proyecto Dignidad tiene que ser el candidato a la gobernación, pero vemos que el presidente de Dignidad al día de hoy no es el candidato a la gobernación, porque el candidato a la gobernación no lleva un año y el presidente del partido requiere un año para poder ser presidente. Ellos dicen que no es así. Bueno, nos leímos el reglamento y yo entiendo que es así. Podemos diferir, pero lo cierto es que el candidato a la gobernación en estos momentos, hasta donde yo sé, no es el presidente del partido, lo que significa que Adanora Enríquez no estaba muy lejos de la verdad en su interpretación jurídica, y esto es una interpretación mía. Su abogado lo interpreta distinta, nunca llegó al tribunal, yo tengo mis posturas, pero yo no pertenezco a Dignidad. Pero hay una fracción, hay gente que perdió la confianza en Proyecto Dignidad.
Recientemente vimos al presidente de la FRAPE en su función pastoral diciendo que se recibió una llamada para que reconsiderara su posición de respaldar a un partido, entendemos que fue el partido Proyecto Dignidad, luego de nuestras averiguaciones, y él dijo que no, que lo que se iba a respaldar eran los candidatos conservadores. Miren, antes del surgimiento de Dignidad, para todas las elecciones, ustedes recibían una papeleta de todos los conservadores en todos los partidos políticos para que usted se asegurara que llegaran conservadores allí. Eso provocó que el cuatrenio pasado, a pesar de los vetos de Ricardo Rosselló y las imputaciones que se le hizo, fue la legislatura que más proyectos conservadores y pro familia aprobó. Aunque en el Código Civil tenemos una seria diferencia de algunos artículos que no nos agradan, pero eso siempre va a ser así. Pero vimos cómo, si usted interpreta correctamente el Código Civil, el aborto en Puerto Rico ya está regulado, la vida está protegida desde la concepción y está protegida la vida del ser humano en el vientre. Esto se trae porque cuando surge la primaria, el Partido Popular, que lo que estaba saliendo públicamente era que se estaba evitando una primaria, y ahora veo que no tienen la capacidad económica probablemente para llevarla a cabo, que era una de las cosas que alegaba Dignidad con la primaria que probablemente iba a tener, que decía no tengo los fondos para una primaria, y no convencieron a Danilo Enríquez que se retirara. Danilo Enríquez decidió irse independiente y a buscar los endosos. Si no los consigue, mire, si usted no los consigue y usted quiere votar por ella para mandar un mensaje, nomine a Wright-Pin. Eso hicieron el año pasado este candidato que no llegó, sacó poquitos votos, pero fue uno de los primeros que consiguió los endosos para la legislatura, creo Eliezer los consiguió. Y esto es bien interesante. ¿Qué sucede? Que estos candidatos del Partido Popular, ya los candidatos del PNP lo han hecho, se han reunido, han tenido discusiones y siguen acercándose al sector conservador cristiano, a las iglesias. Y en ese proceso se encuentra que como el Partido Popular Democrático tiene el control de ambas cámaras y en el Senado hay una serie de proyectos que si los bajan, la delegación PNP va a votar a favor de ellos y están detenidos. Por ejemplo, el proyecto del Senado 727 de integración de valores y ética, de la senadora Keren Riquelme, que tiene un informe positivo, pero el senador Aponte lo tiene detenido y no lo baja al floor. Miren, recientemente se aprobó la ley 23 del 2024 que enmienda la ley de vacunas para aceptar la libertad religiosa individual en una declaración jurada que no tiene que estar acompañado de ningún credo ni de la firma de ningún pastor, como siempre debió haber sido, porque eso era el caso resuelto en 1989. Ahora bien, ¿qué dice el gobierno? Ya eso se estaba implementando mediante cartas. O sea que mediante cartas circulares el gobierno estaba yendo en contra de su propia ley. Porque sabía que podía hacerlo porque estaba en función de la Constitución que va por encima de la ley, porque esa área de la ley quedaba tácitamente derogada. O sea que no era como nos decían, que era que como la ley decía eso, tenían que hacerlo. No, la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué pasa con este proyecto del Senado 727 de Keren Riquelme? Que es la carta circular de equidad y valores del Departamento de Educación, que el gobernador la está esperando para firmarla, porque le dio su respaldo. Por tanto, lo que entendemos que se está buscando es que Jesús Manuel, que preside el Partido Popular, preside la conferencia legislativa, está en la Cámara de Representantes, de la misma manera que se unió a 4 legisladores para derrotar el proyecto de doble asesinato, del aborto de las 22 semanas y otros 2 proyectos más, que se unieron 5 legisladores y los derrotaron bajando los informes negativos. Y uno de ellos ya no está en la legislatura, que se fue, que es el legislador Aponte. Dios lo cuide, lo bendiga y lo ayude a restaurar su vida y su casa. Es nuestra petición, ¿verdad? Porque podemos tener diferencias políticas, pero Dios nos ama a todos. Unos somos hijos, otros son creación, pero vino para salvarnos a todos. Por eso lo que estamos esperando es que ellos den luz verde para que ese Senado, porque Zaragoza lo que tiene que hacer es hablar con Dalmau. Y Dalmau poner los votos de su delegación. Sé que Dignidad va a votar por este proyecto porque la senadora del Partido de Dignidad siempre respalda los proyectos conservadores. Ya va a tener los votos. No sé por qué al día de hoy no ha bajado. Se le está pidiendo a ambos candidatos que respalden ese proyecto. Idénticamente está el proyecto del Senado 495 de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Ahí pues, ¿verdad? Es Dignidad quien tiene que trabajar
pero es un proyecto que se entiende que es apropiado conforme a derecho, que es en cuanto al aborto, la edad de la menor, el consentimiento de los padres. Mire, en Puerto Rico no hay un derecho al aborto absoluto, está regulado por el Código Civil. Por ende, aquí le aplica el consentimiento de los padres, es poner en un proyecto de ley lo que ya está en otros sitios. Tenemos otro proyecto que es el ley de reforma para proceso de permiso de Puerto Rico, que son las cosas estas que se ponen para el fuego, que se les están pidiendo las iglesias, y si es así, un 60, un 80% de las iglesias van a tener que cerrar sus templos. No sé por qué todavía ese proyecto no está aprobado, porque ese proyecto viene desde el cuatrenio pasado y siguen buscando excusas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, para no aprobarlo. La iglesia tiene que exigir el PDL 158 si no quiere que le cierren los templos, porque aquí hay una agenda mucho más grande que los partidos políticos y han estado usando las licencias y la permisología para obstruir el desarrollo de las iglesias. Así que yo creo que este proyecto debe ser respaldado ampliamente. Te doy esos 3 ejemplos, no quiero decirlos todos, porque esto lo que significa es que estas personas como Zaragoza, que cuando estuvo en Hacienda hizo un daño increíble a las iglesias y lo llevó hasta negocios de familia, inició miles de investigaciones que ninguna prosperó. Ahora, como le interesan llegar a la gobernación, son proconservadores, son pro iglesia, están yendo a las iglesias para que lo reciban. Yo no tengo problema, reciban todo lo que ustedes quieran, aquí todos son recibidos, pero lo cierto es que ellos que tienen la capacidad legislativa de que se aprueben unos proyectos, tienen que poner la acción donde pusieron la palabra. Los pastores y la gente que está negociando lo que está diciendo es: estamos cansados de palabras, estamos cansados de que lo pongan y no se ejecuta. Ustedes quieren respaldo, ustedes quieren levantar el desánimo que hay dentro del Partido Popular, ustedes quieren dele al sector conservador cristiano y al sector conservador lo que queremos, que ese es el Estado de Derecho Constitucional. Está bien ya de legislar con velocidad para un lado de la agenda por motivos sexuales, y que los que están protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos tengan que estar luchando, como este permiso de esta ley que tiene que ver con los splinters, que llevamos 5 años para que se apruebe, porque si no se aprueba, el cuerpo de bomberos puede cerrar del 60 al 80% de los templos en Puerto Rico. Ese número lo estoy dando yo de las conversaciones que he escuchado. Puede ser más, puede ser menos, pero le garantizo que el 50% de nuestras estructuras no tienen el dinero ni el diseño arquitectónico para poder poner estos splinters. Y yo sé que existen otras medidas que se pueden tomar para proteger en caso de incendio. ¿Quién se beneficia con esta ley? Habría que ver económicamente quién hizo números y dijo: si yo me quedo con todas las estructuras y yo tengo este mercado controlado, yo me hago millonario. Esa es mi postura. Pero estos 3 proyectos son 3 proyectos sumamente importantes, que si los candidatos del Partido Popular Democrático, que son los que se están acercando ahora, porque ya me consta que los candidatos a primaria del Partido Nuevo Progresista ya han tenido sus conversaciones, sus diálogos y continúan. Y aquí quien peor sale es Pedro Pierluisi, porque tiene el poder ejecutivo para haber dejado sin efecto muchas cartas circulares que estaban corriendo. Ya ellos han llegado a sus compromisos y estos son 2 proyectos que ellos firmarían. ¿Qué pasó con el PDL 158? Que llegó con errores. Bendito, yo trabajé mucho tiempo en la legislatura. Yo no creo en los errores que provocan que un proyecto se devuelva. Aquí, si Jesús Manuel y Zaragoza quieren que las iglesias los escuche seriamente, impulsen los proyectos que se le van a estar presentando en las conversaciones, y le diré, por lo menos estos 3, incluyendo el doble asesinato, que es más, asesinar a una mujer embarazada con el hijo en el vientre, tienen prácticamente el respaldo total de las iglesias cristianas. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bien,
Espero hayas entendido lo que te he explicado. Quizás necesitaremos más tiempo, quizás necesitaríamos un programa más largo con panelistas con sus propias visiones. Pero quiero recordarte que la Biblia dice: sed mansos como corderos y astutos como serpientes. La Biblia nos manda, nos ordena que ejercitemos la astucia. A ti, líder que me escucha, trasciende quién es el autor del proyecto y mira a ver si bendice al pueblo, si es cónsono con luchas que hemos tenido, para dejar legislado que la perspectiva de género no pueda volver al Departamento de Educación si dejan sin efecto una carta circular, para que no puedan venir a cerrar nuestros templos con una regulación que se sabía, porque se advirtió desde el principio, que provocaría el cierre de iglesias y de estructuras y grandes multas. En un momento en que se nos cerraron los templos por el COVID, que en un momento determinado la iglesia estuvo de acuerdo, pero posteriormente la iglesia dijo: ya está bien, tenemos que abrir, y no nos querían dejar abrir, mientras los supermercados, las barras, las farmacias, las gasolineras, un montón de sitios, incluso conciertos abrían. Nosotros estábamos cerrados. Incluso dejaron a Bad Bunny hacer un concierto, y Bad Bunny lo que trajo fue una inundación de COVID a Puerto Rico, que justificaron con eso el uso obligatorio de la vacuna, que hoy ya se sabe que no son cuentos de pasillo, que tiene serios efectos secundarios. Por tanto, nosotros no es solo orar, sino actívate, muévete, aprovecha esta coyuntura política de primaria para que consigas proyectos de ley que bendigan a tus hijos, bendigan tu familia y bendigan tu iglesia en el aspecto de su estructura física. Muchas iglesias no están pendientes a esto y se pueden llevar una sorpresa, que se quite el stop que hay y lleguen los bomberos y le digan: si usted no tiene los splinters montados para tal fecha, el templo se cierra por motivos de seguridad, provocando una avalancha y una estampida contra el gobierno de Puerto Rico y en los tribunales, que yo no sé si podríamos prevalecer en ese asunto, pero esa ley es sumamente preocupante. Yo creo que nunca se debió haber aprobado, pero esto se consumió en una lucha creada por ciertos líderes políticos que reclamaban ser los voceros exclusivos de un sector y aprovecharon esa coyuntura para atraer votos, y ahora tienen problemas porque su plataforma no es lo suficientemente amplia para cubrir unos asuntos que a Puerto Rico aquejan. En nuestro próximo programa estaremos hablando sobre los puestos pendientes en el Tribunal Supremo, cuyos miembros 2 a 3 de ellos se retiran en este cuatrenio o en el próximo, dándole 3 escaños al Tribunal Supremo que serán nombrados por el próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Y para eso tú necesitas legisladores que tengan la mayoría y detengan el nombramiento de jueces que son contrarios a la libertad religiosa y al derecho de los padres a educar a sus hijos. Gracias por escucharme, por verme, y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.